Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la hora en que escuchen esta pequeña grabación. Oye, simplemente algunos minutos para compartirles las ideas esenciales del tema que me invitaron a exponer en la Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso, su Departamento de Derecho Público, a propósito de la transformación digital de la Administración del Estado. Es un tema tremendamente interesante, apasionante, son cosas que están pasando y lo que hemos intentado hacer en esta breve exposición es explicar algunos de los elementos esenciales que introdujo a la ley 19.880, la ley 21.180 modificatoria, y en especial a mí me pidieron preparar o referirme a los principios del procedimiento administrativo electrónico. Si bien es cierto, tiene un componente que uno puede enfocar académicamente, también existe una serie de bajadas prácticas concretas que son las que voy a intentar compartir con ustedes ahora en estos 10-15 minutos de resumen. ¿Sí? Eh, La ley modificada, la ley de procedimiento administrativo, tiene un término, una expresión, alude a los medios electrónicos, sobre los cuales después aplicará una serie de principios contemplados en el artículo 16 bis. Uno pudiera creer, uno pudiera esperar, uno habría esperado que el uso del recurso tecnológico fuera solamente una medida más bien instrumental. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo siempre. El mundo jurídico tiene que saber que la tecnología está al servicio de una gestión de fondo jurídica, administrativa, legal, constitucional. Pero la verdad, fruto de las modificaciones nos hemos encontrado con referencias tecnológicas, con conceptos que estaban dando vuelta, pero con muy poca profundidad jurídica, como hablar de interoperabilidad de documentos electrónicos, como hablar de plataformas electrónicas. Desde el minuto que pasan a ser legalmente principio, adquieren otra relevancia. Y eso es lo que voy a intentar reflexionar con ustedes en esta exposición. Un poco resumiendo todo el soporte tecnológico de la ley 19.880 de procedimientos administrativos electrónicos ahora. Estos medios electrónicos son esencialmente tres. Son los documentos, son los expedientes y son las plataformas. ¿Sí? Está resumido en la diapositiva. Me gusta esta diapositiva porque resume conceptualmente todo aquello que después el material fáctico de hecho sobre el cual uno va a aplicar después los principios. Pues consecuencia, tenemos ahora, de manera obligatoria para toda la administración del Estado, el uso de documentos electrónicos para soportar los actos administrativos propios que conforman un procedimiento administrativo. Documentos electrónicos que nacen en origen eh, con la calidad de electrónico, fueron diseñados originalmente, estructurados en base a campos, etc. Entonces, ahí hay un trabajo de desarrollo previo también notable que va a haber que hacer en cada uno de los órganos de la administración del Estado. Pues bien, estos documentos soportados electrónicamente, por cierto, no son necesariamente, no son lo que muchas veces se cree, siempre tener un documento en Word y llevarlo a soporte PDF. No es así, no es así. Podría ser una definición que el estándar de digitalización de los documentos sea que se estructuren en base a PDF, pero esas son las cosas que estamos esperando se resuelvan en el reglamento. Hasta la fecha no es así. Hay otros documentos, la declaración de ingreso de mercancías aduaneras, las facturas electrónicas, los documentos del sitio de compras públicas, etcétera, que no son documentos estructurados técnicamente, electrónica y digitalmente en base a PDF. Bueno, estos documentos públicos, ahora electrónicos, van a tener que ser firmados. Primera condición. La condición viene del artículo 4 de la ley de 19.799 de firma y documento electrónico. Y dice que sí o sí los instrumentos públicos tienen que firmarse avanzadamente, es decir, con certificados digitales de PKI, de infraestructura ya pública. Estos documentos tienen que ser interoperables, es decir, tienen que ser similares para que toda la administración del Estado los pueda intercambiar entre sí, sin restricciones tecnológicas. Y ahí se requiere una definición. Y tienen que ser, por exigencia de la ley, artículo 16 bis, a propósito de los principios, tienen que ser además estructurados en base a estándares abiertos. Y eso abre un mundo de desarrollos posibles tecnológicos. No son desarrollos propietarios, son estándares abiertos. Nuevamente, el reglamento tiene mucho que decir y aclarar en su minuto respecto al alcance de esta expresión de estándares abiertos. Y además tienen que ser notificados electrónicamente. La exigencia de notificación
propia de un acto administrativo terminal, está aún pendiente, también en el reglamento, porque ha recaído de cargo de los servicios de registro civil la definición de cuál va a ser un domicilio legal electrónico único para todos los ciudadanos. Pudo haber sido un correo electrónico, al parecer no va por ese lado la definición tecnológica, pero ahí se van a notificar electrónicamente todos los actos de la administración del Estado. Y esto es muy potente y esto hay que ser muy cuidadoso, porque la notificación es un acto en que el que notifica va hacia el notificado, ¿sí? Y hay que tener cuidado con la eventual tendencia o idea de implementar de partida al inicio notificaciones tácitas, ¿sí? Electrónicas. Otro tema que hay que abordar en sus minutos. Pero bueno, estos documentos interoperables, desarrollados con estándares abiertos, que fueron firmados electrónicamente, sí o sí, y que eventualmente serán notificados, hay que almacenarlos. Y aquí hay otro concepto esencial que cruza toda la ley, se repite varias veces, el de los expedientes electrónicos. Y estos expedientes a su vez tienen que ser gestionados de exigencia legal expresa, artículo 19, en plataformas. Y el concepto de plataforma, nuevamente, no tiene una connotación jurídica, no tiene una estructura de una construcción jurídica de fondo, nunca la ha tenido. En dictámenes de la Contraloría no hay jurisprudencia que se refiere a qué es una plataforma. ¿Sí? Nuevamente esperamos las definiciones de reglamento. Todos los servicios públicos sí o sí deben tener plataformas. Y con las siguientes características. Tienen que ser seguras, interconectadas, interoperables y ciberseguras. Gran distinción. La seguridad de la información es una cosa y la ciberseguridad, se proyecta la transferencia de documentos a través de redes, esencialmente Internet, es una cosa distinta. Pero aquí nos encontramos con la palabra, con la exigencia de la interoperabilidad, que vamos a ver que es un principio. Simplemente mencionar, el artículo 18 mantiene la definición de procedimiento administrativo, actos sucesivos vinculados que apuntan a un acto administrativo terminal, y el agregado expreso nuevo, es el inciso segundo, que señala que todo el procedimiento administrativo deberá contar, no hay excepciones, en un expediente electrónico, salvo las excepciones contempladas en la ley. Pues no son excepciones para la gestión de servicios públicos, son excepciones establecidas o consideradas de cara al ciudadano. Para aquellos ciudadanos que en casos expresos y particulares tengan imposibilidad de operar tecnológicamente y previa resolución que así lo autoriza, va a poder mantenerse la tramitación en papel. Sigamos avanzando antes de volver al artículo 16 bis de los principios que nos convocan. El artículo 19 ya se los mencioné. Toda la administración del Estado tiene que utilizar expedientes y plataformas electrónicas. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte porque hay grandes servicios públicos en los que uno le toca trabajar y ya tiene desarrollados expedientes electrónicos. Pero hay otros servicios públicos, la gran mayoría de la administración del Estado, que probablemente no tienen esa envergadura de desarrollo a esta fecha, para encargar desarrollo en base a estándares abiertos. Y eso significa contratar proveedores, hay todo un tema tecnológico ahí. Pero el punto está en que es exigencia legal. Sí o sí plataformas electrónicas, sí o sí expedientes electrónicos. Y aquí están las exigencias que yo les mencionaba. Deberán cumplir con esos estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad. ¿Qué estándares? El reglamento tiene que decirlo. ¿Quién va a calificar la idoneidad de los estándares? El reglamento tiene que decirlo. ¿En base a qué tecnología? El reglamento tiene que iluminar. Porque no puede quedar abierto para que cada servicio haga un desarrollo propietario, tiene que estandarizarse. ¿Sí? ¿Qué normas de interoperabilidad? Está vigente un decreto supremo 14 del año 2014, pero no sabemos si ese ha sido el paraguas legal que se está usando para la definición de cómo va a interoperar la administración del Estado. No, el tema es tremendamente apasionante. Interoperabilidad, retengan ese concepto. A propósito de los principios generales del procedimiento, recordar, lo hace el artículo 5, el tema de la escrituración. Por si alguna duda quedaba a lo que pasó el año 2003 con la ley 19.799, ¿sí? Hoy en día, legalmente, en derecho, en todos los ámbitos, público, privado, comercial, aduanero, tributario, la banca, están homologados los soportes. ¿Sí? Los actos administrativos se pueden expresar por escrito a través de medios electrónicos, donde la escrituración ahora es digital. No existe ninguna duda. Hay una exigencia adicional del artículo 3 de la ley de firma del año 2003, que se refiere a que estos documentos escriturados y soportados ahora electrónicamente, sí o sí tienen que ser firmados. ¿Sí? Pero aquí hay una homologación de soporte. No es un principio jurídico relevante, pero está establecido y con eso
blinda a cualquier desarrollo tecnológico que pueda hacer algún servicio público. Y llegamos a los principios generales relativos a los medios electrónicos, los específicos, los que nos convocan. Dice la ley, menciona 5 y define solamente 4. Y esta definición ya va a ser complejo. En la tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos se deberá cumplir con neutralidad tecnológica, actualización, equivalencia funcional, fidelidad, interoperabilidad y cooperación. Son principios inspiradores. En consecuencia, permiten interpretar el alcance de todas las normas. A mí me habría gustado que fueran solo una exigencia técnica para la buena gestión. Pero aquí está, como principios inspiradores para todos los medios electrónicos. Como ya lo dije, documentos, expedientes y plataformas. Lo complejo de estos principios es que, insisto, no tienen fondo jurídico y ahora hay que desarrollarlo. Trabajo primero para el reglamento, trabajo para la Contraloría, trabajo eventualmente para la jurisprudencia, la doctrina y eventualmente la jurisprudencia. Neutralidad tecnológica no se define. Si lo enfocamos legalmente, siempre se ha dicho que equivaldría a no regular explícitamente el uso de cierta tecnología. Siempre se ha dicho que hay que normar solo sus efectos. Pasó la ley de firma. No se regula qué tipo de certificados digitales usar, ¿sí? Para poder firmar el signatario. Pero sí se dice que si se usa, los documentos firmados, por ejemplo, avanzadamente, tienen plena prueba. Okay. Pero técnicamente, el principio de la neutralidad tecnológica es complejo. Y en mi opinión es una verdadera utopía, porque todo desarrollo tecnológico que se haga implica una opción y una pérdida de neutralidad. Y hay estándares que son incansables. Todos usamos, leemos, hemos visto códigos de barra. Nadie va a poder desarrollar código de barra si no es con el estándar en CX13, cero neutralidad. Los certificados de firma digital están todos estructurados en base a un estándar X509, cero posibilidad de neutralidad tecnológica. En consecuencia, no solo no se define y se señala como un principio inspirador. La pregunta uno deja abierta la reflexión. ¿Quién va a velar porque se cumpla la neutralidad tecnológica? ¿Quién va a sancionar si eventualmente alguien se aparta de esta legalmente requerida neutralidad tecnológica? ¿Qué sanciones van a existir en el caso de un servicio público al acceso a su desarrollo para sus procedimientos administrativos no cumpla con una supuesta neutralidad tecnológica? Es complejo, es interesante, es apasionante, pero va a ser complejo implementarlo. Tenemos el principio de la actualización. Y es lo mismo, a mí se me hace más que un principio inspirador de haber sido una norma general de gestión. O sea, todo órgano del Estado tiene que actualizar sus plataformas. Y aquí nuevamente, a tecnologías no obsoletas o carentes de soporte. ¿Quién va a calificar la obsolescencia de una tecnología? ¿Quién va a definir y determinar que no tal tecnología que usa tal servicio público ya no tiene soporte? En consecuencia, debe cambiarla, debe actualizarla. Y en segundo lugar, los servicios públicos van a tener la obligación de generar medidas que permitan el rescate de los contenidos, ¿sí?, de cara a los formatos de archivo electrónico que caigan en desuso. Y ese es otro elemento técnico que no es de fácil determinación. Alguien va a calificar, no, el formato PDF está obsoleto. No se usa más PDF porque cayó en desuso. En consecuencia, actualícense. ¿Y quién va a determinar eso? ¿Alguna auditoría de la Contraloría General de la República? La verdad, no. Que dice el reglamento. Tiene mucho trabajo el reglamento. Pero la obligación de actualizarse está. Y un servicio que no se actualice de cara a sus procedimientos administrativos está incumpliendo con la ley de 1880. Fuerte. El principio de violencia funcional ya está, pudo no haber estado establecido, está de manera general. Hay una homologación total, todo lo que se firme electrónicamente produce exactamente los mismos efectos que en el pasado se hacía cuando yo firmaba holográficamente un documento en papel. Una homologación de soporte. Hay que llegar a casi por el artículo 3 de la ley de firma, siempre y cuando los documentos estén firmados. ¿Sí? Pero esto es válido de manera general para todos los procedimientos administrativos. Tenemos el principio de fidelidad. Esto sí es una obligación administrativa. Yo nunca lo habría elevado a principio legal. Pero bueno, está en el artículo 16 bis. Todas las actualizaciones del procedimiento deben registrarse, conservarse íntegramente en orden sucesivo en un expediente electrónico. Y debe garantizarse su preservación. En los repositorios donde estén almacenados los expedientes electrónicos deben ser seguros, deben ser autenticados. Las reglas están establecidas en el reglamento de la ley de firma electrónica, artículo 43, si no me equivoco. Y ahora, además, se agrega que los expedientes electrónicos deben estar soportados sí o sí en plataformas. Una sola plataforma del Estado, una plataforma compartida por todos los servicios públicos,
cada servicio público en sus plataformas propietarias, es relevante todas estas definiciones. Y tenemos el principio de interoperabilidad, que debe ser lejos lo más importante de lo agregado y consagrado en esta modificación. Estoy excedido los minutos. Para ustedes, el principio de interoperabilidad significa que todos los servicios públicos deben poder interactuar en base a un mismo documento electrónico y almacenarlo en su expediente, y deben ser homologables, ¿sí? Deben poder interactuar. Si yo le mando un documento electrónico estructurado de cierta forma a otro servicio público, ese otro servicio público debe poder leerlo, tomarlo, procesarlo, sin ningún problema de traba o de barrera de entrada tecnológica. Lo notable, y está marcado en la diapositiva que están mirando, que la ley exige ahora estándares abiertos. Y eso, estoy esperando lo que defina el reglamento. Los ingenieros lo saben. Estándares abiertos son estándares no propietarios, estándares de código fuente abierto, donde cada proveedor podrá desarrollar, pero deben ser los mismos para toda la administración del Estado, ¿o no? Todos los procedimientos administrativos basan los mismos estándares para permitir el flujo y el intercambio de documentos posterior. ¿Quién va a zanjar esos estándares abiertos? El reglamento tiene que arrojar luces sobre la aplicación de este principio, que ahora es un principio exigible a los documentos interoperables, a las plataformas que tienen que permitir la conexión de los servicios públicos entre sí. Porque eso es la exigencia. Tiene que haber una segura y expedita interconexión entre los servicios públicos. Artículo 16 bis. Tenemos el principio de cooperación, que esto la verdad es tremendamente redundante, lo establecido en la Ley General de Base de la Administración del Estado. Todos los servicios públicos deben cooperar efectivamente entre sí, en el uso ahora en el uso de medios electrónicos. Y hay un artículo final, el 24 bis, que tiene una derivada que yo creo que está establecida intentando, y con esto voy terminando, intentando velar por los derechos de los ciudadanos. Dice que en base a estos dos principios de interoperabilidad y cooperación, los organismos del Estado que tengan documentos que sean necesarios para la solicitud de un ciudadano tienen que remitírsela electrónicamente a otro servicio público donde el ciudadano requiera del mismo documento, un certificado. Un certificado obtenido por registro civil, un certificado de defunción, si es necesario después por materia de imposiciones, por materia previsional o la dirección del trabajo, va a tener que tramitarse internamente. Pero lo importante es lo siguiente: ¿de quién es la carga establecida para esta obligación? No es de los servicios públicos. Deberán remitirse los medios electrónicos al órgano que lo esté tramitando, que así lo solicite. Pero aquí hay un elemento importantísimo, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de mayo de este año, los invito a revisarla, que establece claramente que la iniciativa, la proactividad para hacer carne y aplicar en la práctica este artículo y esta disposición, y para no gravar excesivamente los servicios públicos, tiene que ser de iniciativa del ciudadano que está solicitando. Tenemos en consecuencia neutralidad tecnológica, actualización y violencia funcional, fidelidad e interoperabilidad, que para mí es el principio más esencial, y este principio de cooperación. Es un bonito desafío para la gestión de los servicios públicos de aquí en adelante, y es lo que, este resumen expositivo es lo que quería compartir con ustedes en esta breve exposición. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.